Dimensiones, un podcast original de Filo de Luna. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Dimensiones, un podcast original de Filo de Luna. Soy Aldo Oberlin y aquí estoy con mi compañera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Edith Manuel y les doy la bienvenida a un programa más de este podcast, Dimensiones. Y bueno, el día de hoy les traemos a ustedes lo que es el tema de los vampiros. Y bueno, ¿qué es un vampiro? La figura vampírica es una leyenda universal recogida en todos los continentes y en numerosas culturas del mundo. Las teorías en torno al vampiro existen desde tiempos inmemoriales, a pesar de que el término no se hiciera popular hasta el siglo XVI. Pero quizás lo más curioso sea que se trate de un complejo mito que puede desgranarse y de hecho se contempla desde muchísimos puntos de vista: el mitológico, el literario, el zoológico, el psicológico relacionado con las enfermedades, el emocional o el energético, porque de alguna manera a todos nos resuena la leyenda mucho más allá del mito. Otra imagen de los vampiros puede ser la que ha surgido a través del tiempo, mediante los estándares sociales que pueden ser la diferencia entre uno y otro. Ser distinto no tiene por qué empujarse a los márgenes de la sociedad, ni siquiera en el caso que se defina como una figura desafiante. Los vampiros son generalmente individuos que no pueden mantener adecuadamente su propio bienestar físico o mental y espiritual, sin tomar sangre o energía vital. Fuentes a menudo humano. Sin alimentarse, el vampiro se volvería letárgico, enfermizo, deprimido y a menudo sufriría dolores o molestias. Los vampiros a menudo muestran signos de empatía, emociones sensoriales, perciben auras y en general son psíquicamente conscientes del mundo que los rodea. Hasta cierto punto, los aspectos específicos del vampirismo se manifiestan de manera diferente sobre una base individual, y estos matices a veces aíslan la confusión al definir un rango vampírico de habilidad y experiencia. Y bueno, lo que sabemos, ¿no?, es que la sangre de algún modo es como una de las características principales. Y bueno, la sangre pues se supondría que es la fuente de vida, la energía vital, el motor, el camino hacia la vida eterna, si lo vemos desde un contexto tal vez religioso o histórico. Y bueno, la ciencia explica en un reciente estudio que somos pues carne y sangre, y dentro de nuestros vasos sanguíneos la sangre transporta casi todo lo que el cuerpo necesita. Recoge oxígeno de los pulmones, nutrientes del intestino y las entrega a las células. Pero realmente podríamos tal vez alimentarnos tan solo de sangre como los vampiros se supone que lo hacen. Pues al parecer no. Ya que pues no estamos constituidos de esa manera para solo el consumo de sangre. Y justamente aquí cabe mencionar que está relacionado a las enfermedades mentales. Una de esas es la esquizofrenia y el trastorno de identidad disociativo, que se relaciona con el vampirismo clínico, una obsesión por beber sangre que a veces se denomina síndrome de Renfield. Es un término acuñado por el psicólogo Richard Knoll, y que se basa en la novela de Drácula de Bram Stoker, en donde Renfield es un preso que come animales en un manicomio que cree que la sangre es la fuente de vida. Y sin embargo, son muchos los trastornos en la sangre que han dado lugar a enfermedades que durante siglos se han asemejado al vampirismo: epidemias de peste, esquizofrenia, porfiria, rabia. Los trastornos de sangre e incluso los mismos vampiros la han usado como medicamento o como suplemento rico en hielo para combatir afecciones de la sangre como la anemia. Para ellos, el consumo de la sangre es problema de calidad de vida y necesario para mantener su energía. Y bueno, esta es como una breve introducción acerca de las fuentes que investigamos un poquito para hablar acerca de los vampiros. Pero en general, ¿tú qué piensas de todo este fenómeno vampírico, Aldo? Bueno, a mí sí me hizo muy curioso al momento de investigar, saber que la concepción que tenemos actualmente de lo que es un vampiro es una mezcla de, pues sí, muchas culturas, muchas interpretaciones, porque a final de cuentas en la historia de algún modo ya se tenían como
se podría decir, registros de seres que se encargaban como de absorber sangre o pedían sangre para poder sobrevivir, por justamente esto que se creía que la sangre era pues la vida, ¿no? Lo que te hacía estar de pie. Y el término, de hecho, de vampiro, pues ya surgió muchísimo después, a pesar de que ya existía este tipo de seres. Y pues bueno, o sea, tiene que ver también con la cuestión del desconocimiento, ¿no? De las personas que no sabían por qué los cuerpos, cuando los desenterraban, tenían como un líquido en la boca, porque se veían bien en apariencia, a pesar de estar muertos. Y a partir de ahí van surgiendo estos seres que al parecer chupan sangre y salen en la noche. Pero si tú lo ves así, pues no es la concepción que tenemos, ¿no? Del vampiro. El vampiro no, claro. Es popularmente un ser que camina en la noche, especialmente, no sale a la luz del día, se transforma en murciélago, tiene capa o ese tipo de características que las hemos visto como muy representadas en la ciencia ficción o en la literatura, etcétera. Y pues bueno, también hace referencia a esta enfermedad en particular que es la porfiria, en donde su característica es que deforma el cuerpo de la persona y justamente hace que los dientes se salgan de más, tienen rasgos muy como que se podrían asemejar a tal vez algún animal o no sé, algo como alguna malformación, pero no humano. Sí. Y tienen pues fotofobia, o no soportan estar a la luz del día, pero a final de cuentas pues en esos tiempos se creía que eran otros seres malignos, ¿no? Y en la actualidad pues ya se puede comprobar por qué suceden todo este tipo de cosas, que en este caso es la descomposición o la enfermedad. Yo creo que justamente al investigar pude ver que las brujas tomaron como más popularidad o tomaron más importancia porque tenían que ver con cuestiones de prácticas que tal vez los vampiros pues no llegaban a tener, y pues es hoy en día como los conocemos, y tal vez por eso no son tan tal vez no se cree como en este caso las brujas, ¿no? También dentro de nuestras deidades prehispánicas también hay algunas deidades que tienen que ver con el vampirismo por aquello de los mitos de los sacrificios y los rituales de sangre. Una de estas deidades principalmente es Huitzilopochtli, al cual se le rendía como un tributo de sangre para las guerras, ¿no? Nuestros guerreros prehispánicos hacían sacrificios y ofrecían esta sangre a esta deidad para que ellos tuvieran una buena fortuna en sus batallas, ¿no? También hay otro mito muy importante, no sé si ustedes lo hayan escuchado, pero es muy conocido, son las llamadas Tlahuelpuchis, y son unas mujeres vampiro que habitaban en Tlaxcala. Todo este mito de las Tlahuelpuchis viene acerca de esas leyendas que nos contaban antes, donde decían que venían las brujas, robaban a los niños y les chupaban la sangre. Según este mito dice que los niños amanecían al otro día secos, o sea, con sus manitas y su cuerpo tipo rigor mortis, porque estas entidades absorbían toda la sangre de los bebés, y estos bebés tenían que ser, o sea, no eran los bautizados, porque supuestamente todo este mito decía que los bebés que no estaban bautizados podría la bruja venir y chuparlos. Entonces a este tipo de brujas se les llamaba Tlahuelpuchis. Y en Tlaxcala principalmente es donde tuvo como mayor auge esta leyenda, este mito. Les voy a leer algo relacionado de esto. Dice: ¿de dónde viene esta superstición? Como casi todas las tradiciones en México, esta leyenda tiene un origen prehispánico y es en Tlaxcala. Estas criaturas son llamadas Tlahuelpuchis, que en su lengua náhuatl significa sahumador luminoso. Las Tlahuelpuchis eran originalmente una especie de nahuales
que tienen la capacidad de convertirse en animales y de cometer atrocidades que hoy en día las relaciona con las brujas. Y pues, como vemos, también tiene que ver con el mito vampírico que viene de Europa, donde los seres vampíricos se convertían en murciélagos, se convertían en monstruos, así como, no sé, tipo dragones, ¿no? También hay como una especie de dragón vampírico que habita en los países de Viena, Austria. De allá vienen ese tipo de leyendas. Se dice que una vez que logran tomar la sangre y la forma animal, se desprende de ellas una luminosidad y advierte que ellas están presentes, que son las famosas bolas de fuego, que también muchos las conocen como las brujas, ¿no? Que vienen en forma de fuego, es como ellas se representan. Entonces ellas, principalmente de sangre de niños, es de lo que ellas se alimentan. Entonces, pues imagínense, todo este mito, pues es como bastante interesante, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto, Aldo? Pues sí, igualmente, creo que la concepción de vampiro de algún modo podría ser algo ambiguo actualmente, porque como dices, ¿no? Que un dios que se alimentaba de algún modo de la sangre, pues lo podríamos considerar vampiro, o en este caso, pues son brujas, pero también al parecer practican el vampirismo, o incluso podemos irnos a algo más conocido, que es la Biblia, en donde en el Antiguo Testamento Dios pedía sacrificios de animales porque la sangre exactamente era el líquido vital. Entonces, para curar los pecados se sacrificaban los animales y con la sangre. De hecho, también menciona que no se debe de comer la sangre de los animales, de ninguno, por lo mismo, porque la sangre se supone que guarda como las impurezas y todo este tipo de cosas. Y pues bueno, en nuestra cultura mexicana creo que no es así. De hecho, sí se utiliza para varios platillos, pero desde ahí podemos ver todo este contexto histórico que tienen pues los vampiros, ¿no? Ya que pues con las novelas y las películas se concibió de otra forma, pues bueno, ya tenemos un concepto más arraigado a cómo lo figuramos, pero sí podríamos decir que no existe tal vez como tal una definición de qué sería un vampiro. Exactamente. Todos estos conceptos vienen a raíz de lo que es la llamada Noche de Brujas, ¿no? Que es donde se concebían como muchas creencias de distintos tipos. Entonces, al tener estas creencias se reúne como un concepto así muy generalizado de que pues los vampiros tienen que ver como con la noche, como con la parte ritualista, satanista. Entonces pues no es como algo tan definido, ¿no? Dice, todo esto surgió también a raíz de que en ciertas partes históricas había una especie de temor por los muertos. Por los muertos, como no eran enterrados en su totalidad, la gente tenía miedo de que estos se levantaran de sus tumbas y fueran a matar a las personas que vivían en los pueblos aledaños, ¿no? Entonces de ahí viene el concepto del muerto vivo, ¿no? Dice, estas leyendas se debían a la falta de conocimiento sobre la descomposición del cuerpo. Sucede que al contraste, la piel, los dientes y las uñas del cadáver parecen alargarse y a la vez los órganos internos se descomponen. Un líquido de purga oscuro puede escapar por la nariz y la boca. La gente que no conoce este proceso interpretaría que este líquido era sangre y supondría que el cadáver habría bebido de los vivos. Mas los cadáveres sanguinolentos no eran el único que causaba sospecha antes de entender cómo se discernían ciertas enfermedades. Entonces, toda esta cuestión de las creencias mal fundamentadas pues daban origen como a este tipo de mitos, ¿no? Y bueno, para hablarnos de toda esta cuestión vampírica tenemos a un invitado experto. Entonces, vamos a proceder a hacerle una entrevista a nuestro invitado. Y bueno, ya tenemos aquí con nosotros a el vampiro Miguel. A continuación le haremos una serie de preguntas para saber más sobre él. Y comenzará mi compañera Edith. Cuéntanos acerca de toda esta cuestión, todo este show de los vampiros.
tú me parece que eres escritor, ¿verdad? Es correcto. Cuéntanos un poquito acerca de tu trabajo primero, acerca de lo que tú haces, qué tiene que ver todo este show del vampirismo con tu carrera. Bueno, básicamente yo quería estudiar literatura hispánica. Lamentablemente la alta demanda que hay en el país es extremadamente alta, que me había obligado a estudiar ciencias de la comunicación, dejando un poco de lado mi sueño por el momento. Sin embargo, sigo con esta expectativa de crear alguna novela en donde yo pudiera unir casi todos los personajes vampíricos que he leído en una sola obra, que tiene algo que ver un poco con los nazis, algo como lo que hizo Kota Hirano, sin embargo hacerlo propiamente algo como más mío. Posteriormente, últimamente me he centrado en lo que es una obra, por así decirlo, de amor, en donde me plasmo en las decisiones que he tomado de mi vida. Finalmente puedo decir que esto no repercute totalmente en mi carrera, sin embargo, todo lo que he leído me ha servido hasta el momento, ya que he tenido esas bases y que me han llevado hacia el éxito hasta ahora. ¿Qué nos podrías platicar acerca de todo este fenómeno de los vampiros? Nos gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto de toda esta cuestión? Ahorita mi compañero y yo estábamos hablando acerca de la cuestión vampírica a través de las culturas, de las distintas culturas, cómo ha surgido, cuál ha sido su proceso. Tú que eres más experto en este show de los vampiros, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo surgió esta figura? ¿Por qué es tan enigmática? ¿Por qué existe todo esta cuestión de superstición? También de historia alrededor, cómo se ha transformado a través del tiempo. ¿Nos puedes platicar un poquito al respecto? Correcto. Cuando hablamos de vampiros, no es un tema muy sencillo. Cuando me preguntan este tipo de culturas, ¿de dónde viene? Yo siempre respondo depende del autor que estés manejando. Existen una cantidad inmensa de autores que se dedican a este género, pero solo pocos han podido llegar hacia el éxito. Pero la palabra vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en Europa en el siglo XVIII. En el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, fue incluida por primera vez en la 9ª edición de 1843. Tiene origen en el término vampire, del inglés y francés, proveniente a su vez del término vampire. El origen, si estuviéramos hablando de autores, si nos centramos en Bram Stoker, estamos hablando de Drácula, el príncipe Vlad. Drácula de 1897 de Bram Stoker fue su creación literaria más reconocida, en la cual realizó los matices del vampirismo y la cual pasó a ser una obra literaria transmitida a través de los años. Es una historia ficticia basada según algunas fuentes en el personaje real del príncipe de Valaquia, Vlad III. Nacido como Vlad Dracula, más conocido como Vlad el Empalador, es rumano, y nos puede relatar la historia de Jonathan Harker, quien es un abogado que de alguna manera consigue el trabajo de su predecesor, el señor Renfield, y que de alguna manera se centra en el castillo Drácula. Puede verse de alguna forma cómo transcurre su vida ahí, cómo se da cuenta de que está conviviendo con una criatura que escala paredes de una manera impresionante. Si hablamos de Anne Rice, quien es nuestra autora madre, se podría decir, ya que de alguna manera es quien nos da un brinco a la historia al mostrarnos un vampiro totalmente diferente, a diferencia de Drácula, ya que Drácula incluso ha sido interpretado hasta la actualidad. Anne Rice lanza lo que es llamado las Crónicas Vampíricas. Las Crónicas Vampíricas es una serie de novelas fantásticas escritas por Anne Rice que hablan sobre la historia del príncipe de ficción Lestat de Lyoncourt, acompañado de una serie de enigmáticos personajes vampíricos como Louis,
de Ponte Dula, Claudia, Marius, Arman, etcétera. Y bueno, por ejemplo, se nos hizo muy curioso justamente la presentación de el vampiro Miguel. ¿De dónde surge este nombre? ¿O tú te defines como un vampiro? Es correcto, soy un vampiro y quizás el más avanzado. El apodo surge aproximadamente en tercero de prepa, cuando yo quería tener un promedio extraordinario y yo ya sabía lo que quería dedicarme en el futuro, que era ser escritor independiente. Sin embargo, gracias a mis ideas tan estúpidas de creer que yo no necesitaba un título para escribir un libro, y quizás sea así, pero quizás con un título la vida sea más fácil. Empiezo a llevar mis libros de crónicas vampíricas, de Crepúsculo, de las crónicas vampíricas de Lisa Jane Smith, de los libros de Claudia Gray, ver películas de inframundo en la biblioteca. Empiezo a adquirir ese apodo de vampiro. Sin embargo, conforme el tiempo transcurre, empiezo a adquirir más conocimiento, empiezo a adquirir el nombre de vampiro maestro o Master Vampire. Drácula es considerado el maestro de los vampiros, pero nadie sabe que realmente hay alguien arriba de él, quizás incluso más arriba, si hablamos de deidades como Samael y Amel, Calígula, ¿no? Pero volviendo al tema de mi apodo, quizás sea eso, soy más un vampiro maestro que el vampiro Miguel. Ok, muy bien, muy interesante. Y por ejemplo, me comentaban que tú sabes sobre los diferentes clanes que existen de vampiros. ¿Crees que nos pudieras hablar más de eso? Miren, el hablar de clanes no es muy sencillo, ya que existen clanes que han durado de verdad eones, es decir, antes de que se decretara una humanidad como tal. Pero estas deidades son quizás consideradas como ángeles. El problema de la Biblia es quizás que está muy marcada la entidad de Lucifer ante Dios. Y las crónicas vampíricas están basadas en la historia de un demonio llamado Mem. Ok, todo esto que nos estás contando está muy interesante, de verdad que estamos así calladitos, o sea, estamos así como que, wow. Cuéntanos más acerca de esta figura vampírica y la relación que existe con las creencias religiosas. En este caso, Dios, nos mencionabas tú que hay un dato ahí importante, ¿no? Acerca de el por qué, por qué los vampiros dan la espalda hacia Dios, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito? Bueno, estos hijos de la noche, si nos ponemos un poco en la postura de Meyer, cuando sus vampiros brillan, quiere decir que autorreflejan la luz, es decir, rechazan todo ente de luz hacia ellos. Este rechazo, como ya lo he mencionado en preguntas anteriores, viene directamente de Samael, Amel y Lucifer, quizás, quienes pueden formar un solo ente, pero realmente todos llevan a un mismo propósito. El hecho era darle la espalda a Jesucristo, pero ellos al darle la espalda y de una forma egoísta de Dios, estos serán enviados al infierno. Es por esto que ellos crearán a un ser que va a ser inmortal, que únicamente y de una manera estricta solo puede ser destruido por otro vampiro o por el fuego, claro. Pero este fuego tiene que ser plasmado de un vampiro a otro. Y tiene que ser un vampiro que tenga que estar dentro del rango de las edades. No puede ser más joven, ya que evidentemente si tiene un siglo de edad contra uno de 300, es más que evidente que lo va a aplastar. Así que estos seres generarán cierto tipo de capacidades, no son del todo inmortales, pero es más que obvio que pueden vivir incluso más de 7000 años. Ese es el caso de la madre actual, en el caso de la reina de los condenados, de Mahtared y Mekier, ambas gemelas pelirrojas, que tienen 6800 años hasta ahora, incluso 2020. Miguel, actualmente tú ¿crees que existan los vampiros en la actualidad y que tengan que ver algo con la política, con las sociedades? ¿Crees que esto sea real, que este mito sea verdadero? Nos dejamos guiar por quizás una novela,
puedo decir, incluso por lo que yo he hablado, que nada de esto es quizás cierto. Sin embargo, habemos personas que adquirimos este tipo de figura que nos llevan a pensar en cómo incluso la soledad nos puede llegar a afectar y ser realmente como vampiros, ¿no? Ser seres solitarios. Si hablamos en temas de vampirismo, existen vampiros de energía que de alguna manera no lo podemos definir como un concepto vampírico, pero sí como algo que te absorbe. Y lo curioso de todo esto es que tú podrías ser un vampiro de energía sin saberlo. A lo que quiero ir con todo esto es que nunca se han puesto a pensar en reuniones cuando llega esa típica persona y te pones a pensar, ahí ya llegó este tipo, ¿no? Y a la hora cuando empiezas a dialogar con él o empiezas a dialogar con los demás, te das cuenta que a la hora que tú te empiezas a estresar a tal grado de decir, ¿por qué no se larga? Y es muy sencillo, porque te está absorbiendo. Y es bastante interesante porque incluso ellos se dan cuenta que se están alimentando de ti, ¿no? Si hablamos en temas de política, claro, es gente que tiene mucho poder, dinero, mansiones, empresas, pero nada como una criatura etimológica, es decir. Ok, bueno, pues todo esto es sumamente interesante. ¿Tú tienes actualmente algún libro o novela que estés escribiendo o que tengas ya escrito que puedas como recomendarnos para conocer más tu trabajo? De momento sigo trabajando en mi historia que quiero que se centre un poco en lo que hizo Kota Hirano. Kota Hirano es autor de Hellsing. Hellsing fue una serie de 13 capítulos que salió en el 2006, la cual nos relata la historia del vampiro Alucard. Alucard es al revés Drácula. Sin embargo, hay dos versiones de Alucard, perdón. La primera es que cuando es capturado por los Van Helsing, los Helsing, este vampiro va a ser domesticado. Sin embargo, no puede ser reconocido por el mundo. Es por eso que se cambia el nombre de una manera muy ridícula, es decir, ponerse el nombre al revés. Y la segunda versión es en Castlevania, que es el hijo de Drácula y de Lisa Tepesh. Volviendo al tema de Kota Hirano plasma esta serie liquidando a vampiros creados por el hombre, es decir, vampiros que son transformados por nanotecnología, por células de un vampiro original. Pero se dan cuenta que hay una persona que está detrás de todo esto, y esa persona es, pues, parientes de Adolf Hitler, quien les brinda esa tecnología. Pero para tener una copia que realizar, siempre habrá un original que copiar. Así que me gustaría en algún momento de mi vida que estos nazis crecieran y que tuvieran la semejanza y el poder de alguno de los vampiros originales, para así poder mezclar este mundo y poder salvarlo de estos seres que atacan el mundo de la noche. Bueno, pues todo esto sumamente interesante. ¿Quieres preguntarle algo a nuestro invitado o ya no, Al? Pues yo creo que todo lo que nos ha contado ha sido bastante explícito, yo creo. Y pues yo creo que sería todo por parte de la entrevista. Te agradecemos mucho que nos hayas dado este espacio para conocer más sobre ti, sobre tu trabajo. Y pues qué mejor que platicarlo con un experto, porque a veces uno no conoce muy bien el tema, ¿no? Y el hecho de que te tengamos aquí nos ayuda mucho para nuestro público que conozca sobre, en este caso, pues los vampiros. Y bueno, Miguel, danos tus redes sociales, cómo te puede buscar la gente, cómo puede enterarse acerca de tu trabajo, Instagram, Facebook, cómo te buscan. En Facebook soy Miguel Salas
Y en YouTube soy Vampiro Miguel. Pues bueno, amigos, ahí tienen. Busquen su página de Facebook y en YouTube y denle like. Sigan su trabajo. Para posteriores entrevistas también esperamos contar contigo, Miguel. Y bueno, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y bueno, ya para finalizar el podcast, vienen las recomendaciones de la semana. En este caso yo recomiendo tanto el libro, que es una trilogía, como la serie que es The Strain, escrita por Guillermo del Toro, que trata sobre vampiros, pero desde una perspectiva muy diferente a la que tenemos concebida sobre ellos. Y también, pues en este caso, la serie de American Horror Story, en la temporada 5, en donde se toca más el tema que son los vampiros. Y yo quiero recomendarles, bueno, pues ya un clasicazo de clasicazos, que es Drácula de Francis Ford Coppola, la historia de Bram Stoker, La Cumbre Escarlata, La Reina de los Condenados, Entrevista con el Vampiro, y una que es de mis preferidas que se llama Only Lovers, del director Jim Jarmusch. Pues dense un tiempecito, véanlas. Son películas pues bastante interesantes, al igual que las opciones que nos dio Aldo. Y bueno, esperemos que les haya gustado este programa de nuestro podcast. ¿Y quieres decir algo para finalizar, Aldo? Pues nada más dar nuestras redes sociales. En mi caso estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter como Aldo Oberlin. Mis redes, yo estoy como EdithFL en Facebook, en Instagram igual como EdithFL. Y como compañía Filo de Luna también, échale un ojito a nuestra página. Ahí hay varias obras y varios trabajos que hemos hecho. Y no se olviden que tenemos nuestra caja de correos de dimensiones podcastfilo@gmail, donde nos pueden mandar sus pequeños cuentos o relatos acerca de algo que les haya acontecido, ya que tendremos próximamente nuestro especial de relatos. Bueno, y no se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, TikTok, en Spotify, eBooks y YouTube. Denle like a nuestras páginas y estén al pendiente de nuestros futuros programas. Y bueno, esto fue Dimensiones. La música corrió a cargo de Miki Romero. En cabina tenemos a Isaac Armas. Dimensiones, un podcast original de Filo de Luna.